¿Qué pasa, chavales? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y hoy vamos a venir a hablar básicamente de la importancia que tiene el fotomontaje para el diseño gráfico, o sea, para todas estas personas que son diseñadores gráficos, que les gusta el diseño gráfico o que lo están practicando de alguna forma. El tema del fotomontaje en el diseño gráfico, por supuesto, tiene muchísimo peso porque casi todo lo que se relaciona con el diseño gráfico incluye fotomontaje, o sea, es una vertiente, digamos, es un apartado, por llamarlo de alguna forma, que tiene que recurrir sí o sí del fotomontaje. Os pongo, por ejemplo, valga la redundancia, ejemplos básicos. O sea, todo lo que es diseño gráfico van a ser sobre todo tipografías, van a ser flyers, van a ser carteles, van a ser portadas para libros, portadas para revistas, etcétera, etcétera, o sea, un gran etcétera. Entonces, bueno, dentro de la variante, lógicamente, del diseño gráfico, pues hay muchas vertientes también, pero básicamente todo eso que incluye, digamos, el diseño gráfico son, digamos, es como una gran composición de diferentes elementos que por supuesto van a ir integrados o que tienen que integrarse de alguna forma y que hay que meterlos dentro de un apartado. Por ejemplo, vamos a suponer, os pongo un ejemplo de un flyer, ¿vale? O la portada de un CD, para que lo tengáis claro. La portada de un CD puede que lleve una fotografía como elemento base, por ejemplo, y dentro de esa fotografía, o ya no dentro de la fotografía, sino por encima de esa fotografía como parte de ello, pues se incluye lo que es el diseño gráfico. Entonces, por ejemplo, tendríamos la fotografía como base, pero tendríamos que crear lo que es el diseño de la portada como tal. Y por supuesto, como digo, pues van a haber diferentes elementos que tienen que estar recortados, tienen que estar seleccionados, tienen que estar integrados dentro de todo ese berenjenal, por llamarlo de alguna forma, para que nos entendamos que tiene que haber. Entonces, aquí, por supuesto, el controlar el tema del fotomontaje para poder hacer un buen diseño gráfico, para llegar a ser un buen diseñador gráfico, pues cobra una importancia brutal, lógicamente. Desde las herramientas de selección, o sea, es súper importante dominar las herramientas de selección. Es muy importante porque es la que nos va a permitir, digamos, trabajar con diferentes objetos de forma selectiva, poder recortarlos, poder redimensionarlos, escalarles el tamaño, etc. La herramienta, por ejemplo, especialmente voy a mencionar una que es, para mí, es desde luego pues de las mejores que hay, que es la pluma. Es muy importante dominar esta herramienta para llegar a crear, digamos, buenos diseños en el futuro. Y esta herramienta, pues es una herramienta que se suele utilizar muchísimo también en el fotomontaje, por supuesto, para fotografía o el fotomontaje en general, ¿vale? Yo practico, por supuesto, el fotomontaje para fotografía, pero lógicamente también hago diseño gráfico. No me dedico a ello, pero sí que lo hago porque es una cosa que es parte de mi trabajo. Al fin y al cabo, cuando estás haciendo un fotomontaje, estás creando un diseño también. O sea, digamos que nosotros, para que os hagáis una idea, cuando cogemos una fotografía y pensamos en recomponer toda esa fotografía o pensamos en un proyecto de un fotomontaje como tal, tenemos en mente el proyecto final. O sea, digamos que visualizamos el proyecto final, pero claro, no basta solamente con visualizarlo y con saber lo que queremos, sino tenemos que llegar a ese punto, y para llegar a ese punto, lógicamente, tenemos que recurrir al fotomontaje. La mayoría de ocasiones, por supuesto, pero o bien porque tenemos que recortar a una persona, tenemos que ponerla, tenemos que cambiar el fondo, tenemos que añadir, por ejemplo, X elementos. A esos elementos tenemos que colocarles pues su respectiva sombra, tenemos que integrarlos en definitiva, colocarle su sombra, colocarle su iluminación, posiblemente también añadirle su volumen, su profundidad, pues como es lógico. O sea, tenemos que hacer diferentes tipos de cosas. Integrar también toda la parte del apartado del color, de la iluminación, etcétera, etcétera. O sea, crear una ambientación. Y eso no deja de ser una composición. O sea, estamos haciendo una composición. Y una composición también es un diseño gráfico. O sea, quiero decir, un diseño gráfico, por ejemplo, vamos a suponer que nos dan un cuadrado en blanco y nos dicen, vale, tienes un cuadrado en blanco que es la portada de un CD. Tienes que crear un diseño para la portada de un CD. Tenemos que componer. O sea, igual que un músico, por ejemplo, compone una canción, nosotros tenemos que ser capaces, en este caso, pues los diseñadores gráficos tienen que ser capaces de poder componer, digamos, una imagen con diferentes elementos. Y como digo, estos elementos tienen que estar perfectamente integrados. Desde simplemente, por ejemplo, el título, o sea, por poner un ejemplo, o sea, un título, además de elegir una posible tipografía que pueda gustar más o menos, pero luego esa tipografía tenemos que añadirle efectos, tenemos que ponerle textura, tenemos que añadirle iluminación, tenemos que componerla, o sea, ponerla en una parte de la fotografía, con lo cual, bueno, de la fotografía o del diseño.
Con lo cual, aparte si la integramos también con otros elementos que ese texto vaya por detrás o vaya por delante de los diferentes objetos, también tenemos que crearle su propia sombra, integrarlo, o sea, que todo quede homogéneo, que todo tenga una concordancia y sobre todo una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos, que no haya incongruencias dentro del fotomontaje. Por eso es que el fotomontaje cobra tantísima vida dentro de un diseñador gráfico, dentro de un diseño gráfico como tal. Aparte de eso, el tema de la composición también, o sea, es súper importante dominar las composiciones, o sea, tener un buen conocimiento de lo que es composición para conseguir hacer un buen diseño gráfico. ¿Por qué? Porque la composición es la que nos va a permitir saber qué es correcto y qué no es correcto, dónde tengo que colocar una cosa, dónde no debería colocarla, dónde va a quedar mal. Tenemos que saber equilibrar, digamos, el diseño, o sea, tenemos que saber componer cuántos elementos son adecuados. Hay, por ejemplo, un número determinado de elementos que son recomendables, hay otro número determinado de elementos que no son recomendables utilizar. O sea, esto, como digo, pues todo esto es parte de lo que es la técnica de la composición, que es una técnica que es muy amplia, que por supuesto yo, por ejemplo, en mis cursos, pues también, en el curso, sobre todo en el máster, pues es una cosa que doy también a mis alumnos. El tema de la composición. Como digo, dentro del fotomontaje, lógicamente, tenemos que hacer composición sí o sí, o sea, no nos queda otra porque cuando colocamos los elementos tenemos que componerlos, tenemos que colocar una perspectiva, un ángulo, una colocación, un tamaño específico, etcétera, etcétera. Tenemos que, en definitiva cuenta, distribuirlo dentro de una imagen, dentro de un lienzo que puede estar, pues puede conllevar, ya veis, una fotografía, puede ser pues diferentes elementos de un diseño gráfico, pero el caso, como digo, es que siempre tenemos que siempre vamos a vincular, digamos, van ligados totalmente lo que es el diseño gráfico con el fotomontaje. O sea, son dos cosas que van de la mano y no se van a separar nunca. El diseño gráfico se puede hacer con muchas herramientas. O sea, podemos utilizar, bueno, herramientas, software me refiero. O sea, se pueden utilizar software, por ejemplo, para hacer 3D, o sea, pueden ser diseños gráficos de 3D, o sea, se pueden utilizar diferentes software que no tienen que ser precisamente lo que es Photoshop, pero lógicamente yo creo que para mí uno de los programas más amplios de todos, o sea, que más amplio y sobre todo también más polivalente, porque es con el que más cosas vamos a poder hacer y no únicamente se centra en lo que es diseño gráfico, y sobre todo que es el programa por excelencia más profesional, es lógicamente Adobe Photoshop. Entonces yo creo que si dominamos bien el tema de Adobe Photoshop, esto hablando a diseñadores, si dominamos bien el tema de Photoshop, y aparte de esto también dominamos lo que es la técnica del fotomontaje, o sea, el arte del fotomontaje, porque no deja de ser un arte, pero dentro de esto también hay que dominar lo que digo, o sea, no solamente el fotomontaje como tal, sino también hay que dominar la composición y todo lo que conlleva. Pues lógicamente, si hacemos esto, vamos a conseguir hacer unos diseños muchísimo mejores, por supuestísimo. O sea, es así, como digo, son dos cosas que van unidas, van de la mano y nunca se van a separar. O sea, diseño gráfico y fotomontaje van siempre de la mano. Así que, oye, lo dicho, espero que te haya gustado. Son simplemente pues hablar un poquito del tema del diseño gráfico, pues que me lo habéis pedido también por ahí, y cómo iba pues ligado un poco al tema del fotomontaje, y ya veis que precisamente lo que estamos comentando que va súper unido, así que no podéis intentar despegar una cosa de la otra, porque las mismas herramientas que se utilizan para una cosa se van a utilizar para la otra, y es que es así, ¿vale? O sea, no se puede despegar, digamos. Así que lo dicho, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle me gusta, dejarme ahí en los comentarios qué os parece el tema del diseño gráfico, programas que utilicéis, o sea, lo que queráis conveniente, dejarlo ahí también en los comentarios, de incluso hacer sugerencias de próximos vídeos que queréis que vaya grabando y que vaya subiendo. Acordaos de seguirme en la cuenta de Instagram, que la tenéis por ahí abajo. Y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo estáis, para que podamos seguir creciendo y que pueda seguir compartiendo con todos vosotros este tipo de contenido que sé que os gusta mucho. Así que lo dicho, besos a todos, chao y nos vemos en el siguiente.